Buenos días, mi nombre es Silvina Vaquero y hoy vamos a ver una breve introducción sobre temas de estadística. Como agenda para la charla de hoy me planteé, ¿qué es la estadística? Diferenciar estadística descriptiva de estadística inferencial. Si concluimos utilizando estadística, ¿podemos equivocarnos en la conclusión? Y finalmente, ¿qué significa el p-value? Comencemos entonces con una definición de qué es la estadística. Podemos decir que es una rama de la matemática que recopila, organiza, analiza, interpreta y presenta datos, con el objetivo de posibilitar la toma de decisiones. En resumen, podríamos decir que tiene la capacidad de transformar datos en información útil. Y para eso emplea gráficas, tablas, medidas de tendencia central o de dispersión, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, regresiones, etc. Vale decir, se sustenta en una serie de herramientas que nos van a permitir transformar esos datos en información útil, como veíamos recién. Y podemos dividirla en dos grandes grupos, estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva recoge, organiza, presenta y analiza un conjunto de datos para poder describir sus características principales, pero no puede sacar conclusiones. La estadística inferencial, por su parte, es la rama de la estadística que permite realizar generalizaciones, estimaciones o predicciones sobre una población a partir de una muestra. Para responder si concluimos usando la estadística, ¿podemos equivocarnos? La respuesta es sí. Y entonces, ¿para qué usamos la estadística? ¿Por qué? ¿Por qué recurrimos a ella? ¿Y cuáles son los principales errores en esas conclusiones estadísticas que podemos tomar? Primero, ¿por qué usamos la estadística? Si nos podemos equivocar y es tan complejo su utilización. Porque, por ejemplo, transforma datos en información útil. Además, si se aplica bien y se toman precauciones, es una muy buena aliada a la hora de tomar decisiones. ¿Y cuáles son esas precauciones? Son muchas. Algunas de ellas, por ejemplo, un buen diseño de muestras, márgenes de error, verificación de suposiciones, etc. ¿Y para qué usamos la estadística? Para tomar decisiones informadas, para entender fenómenos complejos, para resolver problemas a partir de una serie de datos. Los principales usos de la estadística incluyen tomar decisiones basadas en datos, resumir grandes cantidades de información, detectar patrones y tendencias, hacer predicciones, validar hipótesis o teorías científicas, comprender los comportamientos humanos o sociales. En resumen, podemos decir que la estadística extrae el sentido de los datos. Dijimos que nos podíamos equivocar, podíamos cometer errores. ¿Cuáles son los principales errores en las conclusiones estadísticas? ¿O cuáles son las causas de esos errores? Por ejemplo, que las muestras no sean representativas. Vamos a volver a esto dentro de un ratito. También errores de muestreo, interpretación incorrecta de los resultados, errores humanos o técnicos, mala elección de los métodos estadísticos y la probabilidad de error en las pruebas de hipótesis, que tenemos dos tipos de probabilidad de error, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 significa rechazar una hipótesis verdadera y el tipo 2 no rechazar una hipótesis falsa. Dijimos recién que las muestras sean representativas es fundamental para poder analizar los datos estadísticos. ¿Y qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las condiciones para que una muestra sea representativa? Definir claramente la población a analizar, elegir el tipo de muestreo adecuado, y vamos a ver qué tipos de muestreos existen. Tener un tamaño de muestras adecuado que se puede calcular con fórmulas estadísticas según el nivel de confianza deseado. Evitar los sesgos y recolectar datos de forma consistente. ¿Cuáles son los dos grandes tipos de muestreo? El no probabilístico, que no está recomendado si se busca representatividad, pero sí es útil en estudios exploratorios, y el probabilístico, que es mucho más confiable, en el cual cada individuo tiene una probabilidad conocida y diferente de cero de ser elegido. Veamos un poquito más en profundidad el probabilístico. Puede, puede valerse de cuatro tipos diferentes de muestreo. El aleatorio simple, que es una selección de muestras al azar. El estratificado, en el cual existe una división por subgrupos y luego una toma de muestras proporcional de cada uno. El sistemático, que tiene un punto de inicio aleatorio y luego cada enésimo individuo se toma una muestra. O bien por conglomerados, que son grupos enteros al azar,
útil en poblaciones dispersas. ¿Por qué podríamos hacer una interpretación incorrecta de los resultados? Por confundir correlación con causalidad, por sesgos en la muestra, por manipulación de gráficos, ya sea por alterar o modificar de alguna forma las escalas o por recortar ejes, por ejemplo, por mal uso de las medidas estadísticas, por omisión de contexto, por sesgos del analista, o bien por no conocer el significado del p-value. Y veamos entonces qué es el p-value. Es un valor que se emplea únicamente en estadística inferencial y representa la probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible, considerando la hipótesis nula como cierta. En otras palabras, ayuda a diferenciar resultados que obedecen al azar del muestreo de aquellos que son estadísticamente significativos. Pero ¿cómo se interpreta? Acá tenemos un gráfico que podemos calcular, por ejemplo, en este gráfico se analizó una T de student y dice que el P es menor a 0,05. ¿Y cómo se interpreta? ¿Qué significa? Cuando la P es menor a 0,05, significa que es poco probable que el resultado se deba al azar. Mientras que si esta P es mayor a 0,05, significa que es probable que el resultado se deba al azar. Vale aclarar que este valor de 0,05 es arbitrario y se pueden poner otros límites de confianza dependiendo la exactitud que nosotros busquemos en nuestro estudio. Y para ir concluyendo, la estadística no se trata solo de números, sino de entender lo que esos números nos dicen. Nos invito a que llevemos esto a la práctica diaria, desafiando suposiciones, mejorando procesos y tomando decisiones fundamentadas, ya que el análisis de datos nos da más ojos para interpretar la realidad. Usémoslos. Y antes de despedirme, una frase de Jim Bergelson, que fue presidente y CEO de Bridge Marketing Group, que dijo: los datos hablarán si estás dispuesto a escucharlos. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda y la idea es seguir con estas presentaciones de estadística, así todos aprendemos un poquito más. Muchas gracias.